Buenos días para todos, para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario, octavo seminario internacional, los estudios artísticos. Esta es nuestra tercera jornada. Ya tuvimos dos jornadas el martes y el miércoles, correspondientes a la línea de estudios culturales de las artes. La sesión de hoy y la de mañana corresponden a la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, en donde tendremos una serie de intervenciones de invitados y docentes y estudiantes de la línea para esta conversación la que se intenta tejer redes de intercambio y colaboración en la perspectiva de los proyectos de grado de los estudiantes de la tercera corte, pero también en la perspectiva de seguir conversando en este proceso de tejer conocimientos desde los estudios artísticos. Entonces, esta sesión estará coordinada por la maestra Sonia Castillo Valle y le paso la palabra a ella y les deseo que esta jornada sea muy, muy productiva. Estaremos aquí acompañando esta sesión. Maestras. Gracias, maestro. Muchas gracias. Damos inicio presentando a nuestra querida maestra Ángela Chaverra, quien ha sido una de las maestras pioneras del desarrollo de la performance en Colombia. Ha insistido y ha resistido eh, junto con su colectivo El Cuerpo Habla. La maestra ha instalado para este país una propuesta que ha resultado maravillosa, seductora, eh, que nos ha enseñado muchísimo a quienes hemos también acompañado su proceso y aprendido de su proceso, que es la propuesta de la fabulación. La investigación creación basada en la fabulación y la idea de fabular un pueblo tan exigente para nosotros en este momento y en esta insistencia de la maestra de relacionar la vida, la política y la comunidad a través de las artes. Esa pregunta sobre la necesidad de fabular un pueblo que la maestra siempre nos ha propuesto a través de sus obras, que por cierto para quienes están aquí les invitamos a todas y a todas a consultar los procesos de creación que realiza la maestra con su colectivo El Cuerpo Habla. Ha sido ya, nos ha acompañado en todas las cohortes del doctorado y sin duda es una de las personas que deja mayor huella en el encuentro con nuestros estudiantes y en el diálogo con nuestros profesores. La maestra es de formación inicial de psicología, es especialista en semiótica y hermenéutica del arte, magíster en estética, doctora en artes de la Universidad de Antioquia, es actriz de la Corporación Artística Imagineros, directora del colectivo El Cuerpo Habla, docente investigadora titular de la Universidad de Antioquia. La maestra ha publicado, ha sido generosa en sus publicaciones, que también les invitamos a consultarla y ha sido catedrática de la Colegiatura Colombiana. Tiene muchos procesos de creación, investigación que ha dirigido. También han sido ganadores de premios a nivel nacional. Y creo, maestra, que para mí es muy grato presentarle nuestra tercera cohorte, con quien va a tener el diálogo en esta mañana, claro, acompañada de las colegas que están aquí, de la línea, la maestra María Teresa que acompaña también desde la línea con su propuesta desde el ductus en el desarrollo de una pregunta por las sensibilidades en la danza. Nos acompañan aquí también hoy asistentes de la línea de investigación, colegas que trabajan en la parte de audiovisuales, está Daniel, está Ingrid, está nuestra querida Joana, que también nos acompaña siempre en estos procesos y nuestros doctorandos se irán presentando uno a uno a través de la mañana. Estos 2 días, de manera distribuida, cada uno va a presentar los avances de lo que llevan de su proyecto en este primer semestre para esta tercera cohorte. Así que la idea es dialogar con ellos y que ustedes puedan dialogar con la maestra acerca de esta propuesta de la fabulación. Inauguramos este seminario
dejando una pregunta también para nuestros estudiantes que ha sido insistente y recurrente, y es, ¿cuáles de los recursos de las artes, propiamente de las artes, son los que van a usar, a utilizar, a implementar en sus tesis para el desarrollo de sus procesos de creación investigadora? Esa es la pregunta que dejamos para el seminario y abrimos el diálogo contigo, maestra, una red ya iniciada, tejida desde el amor. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Sonia, gracias, María Teresa, gracias, maestro Pedro, gracias a todos. Yo de todas maneras quiero iniciar siempre agradeciendo porque ayer alguien hablaba de dar las gracias y me parece muy importante siempre agradecer por estos momentos de encuentro, de que nos sigamos uniendo, de que esto sea un asunto de orden colectivo, porque como lo decía la maestra Sonia, esto lo hacemos juntos. Nosotros no podemos seguir pensando como sujetos trascendentales, individuales que se tejen a sí mismos, el tejido siempre es con otros. Y entonces, en este sentido, pues lo primero es agradecer al doctorado y a la universidad por siempre tenerme en cuenta. Me parece un espacio muy hermoso, muy amable. Además, porque siento que aquí realmente el asunto de la investigación-creación es un asunto muy potente y que trabaja sobre un proceso. Y por eso, pues, también la invitación me parece bonita porque siento que lo que yo quiero compartir con ustedes es un proceso de vida más que académico. Porque si esto no parte desde una pregunta del orden del deseo y del cambio y de una apuesta por la paz y por la vida, me parece que tantos títulos no tienen sentido. Entonces, pues la invitación es que cada uno tenga una pregunta desde la vida y desde el deseo y como lo decía Sonia, desde el amor, aunque el amor parezca a veces un concepto como tan romántico, yo siento que van a ver que no, que incluso esa es la apuesta de Henry Bergson, que es un autor que yo he venido leyendo mucho a partir precisamente del concepto, como le decía Sonia, de la fabulación. Entonces yo les quiero contar como un relato, les quiero narrar mi vida que se teje precisamente también en lo académico. Y esa vida comienza por una pregunta de ser mujer, una pregunta que se ha venido contestando muy bellamente en un concepto que hemos trabajado también, que incluso hemos trabajado con Sonia y porque Sonia y yo estuvimos juntas, hemos estado juntas muchas veces. Yo conocí a Sonia una vez que fui con el Cuerpo Habla a Bogotá a una conferencia y ahí yo me le acerqué y le dije, a mí me interesa mucho lo que usted está haciendo porque estamos haciendo como de lo mismo. Y ahí empezó una amistad que ha perdurado ya muchos años y que me parece bonito seguir alimentando. Y esa pregunta por el ser mujer viene en un asunto que a mí me empieza a conmover mucho, que se llama un devenir mujer, porque entonces finalmente la pregunta no es por ser mujer, sino precisamente por devenir mujer, porque también el mundo deviene del orden de lo femenino, eso ya lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Pero bueno, esta pregunta que empieza por ese lugar en el mundo que tiene un adolescente que todavía no comprende su cuerpo, que tiene miedo de su sexualidad todavía, que todavía tiene un montón de cosas, encuentra una respuesta interesante en el psicoanálisis. Pues, y lo digo porque yo estudié psicología, como lo decía Sonia, pero en esa época era una investigación, era un proyecto de investigación sobre el psicoanálisis, todavía era muy psicoanalítica la escuela de la Universidad de Antioquia de psicología. Y ahí encontré yo una pregunta por el deseo y por eso empiezo por ahí, porque me parece que esa pregunta por mí ha estado, finalmente el deseo es el que ha atravesado todo este campo pedagógico, social, político, bueno. Entonces, finalmente, yo encuentro en el deseo del que habla el psicoanálisis una respuesta a esta inquietud y del deseo, va a decir el psicoanálisis, es el motor de vida, es el motor de vida, es el motor que causa vida y además el deseo tiene una dinámica de orden erótico
Y también eso me parecía como muy bello, porque entonces finalmente se cuajaba también una pregunta por el cuerpo y la eroticidad, porque tenemos también mucho miedo de ese asunto. Entonces yo decía, ay, aquí encuentro como un lugar interesante en el que yo puedo desplegar no solamente una pregunta académica, sino también una pregunta personal. Pero finalmente ese deseo se ve movido también por el cuerpo y finalmente establezco una pregunta por el cuerpo. Yo leía, yo cuento esta historia porque me parece muy bonita. Yo estaba leyendo a Juan David Ignacio. Juan David Ignacio es un psicoanalista y yo voy también dando referentes y estaba leyendo un texto muy bello que se llama Los gritos del cuerpo. Sin embargo, de todas maneras, esa pregunta siempre por lo occidental, siempre como contestada con autores europeos, también le cuestiona a uno, bueno, sí, ese es el cuerpo, pero aquí qué. Finalmente, es una sociedad también atravesada por otros matices, ¿cierto? Por otros ritmos, por otras climas, por otras historias. Y entonces, sin embargo, esos gritos del cuerpo me llevó a mí a crear una asignatura que se llamó El cuerpo habla, ¿cierto? Y si bien esa significancia del cuerpo ha cambiado, sigue siendo igual de potente esos lenguajes del cuerpo o esos de lenguajes de la carne. Entonces, finalmente, me encuentro con que el cuerpo habla, tiene un destino performático. Entonces, miren que ahí empiezo a enlazar un montón de conceptos. Y ahí es donde yo me encuentro con Sonia, porque nosotros sí creemos que la performance, eh, algunos le dicen el performance, a mí me gusta esa en femenino, porque la diferencia también del performance, que es como todo. Y entonces esa performance eh, empieza a significar mucho en mi vida, porque entonces me doy cuenta que hay una ruptura del orden de la representación, que no es una representación, que yo no estoy interpretando ningún personaje, porque como lo decía Sonia, pues yo caigo en el teatro y estudio teatro y en el teatro pues me doy cuenta de muchas cosas también, pero finalmente ese asunto de la performance me cautiva por diversas razones. Una, porque siento que mi cuerpo siempre está en riesgo, que no es un cuerpo que está y no solamente en riesgo físico, sino que siempre está en un riesgo porque estoy finalmente desnuda, no estoy escondida, no es la palabra escondida, pero entiéndame lo que quiero decir, detrás de un personaje, sino que está Ángel ahí, enfrente de todo el mundo. Y ese desnudarse, desanudarse, ese estar ahí en pura verdad, me coloca frente a un término también que tiene que ver con el problema de la potencia de lo falso, esa potencia de lo falso la recojo desde Federico Nietzsche y siento que Federico Nietzsche es un autor increíblemente muy femenino y con el que he encontrado mucha resonancia. Entonces, quiero establecer como esto para contar que lo que voy a contar es un relato y en ese relato ustedes pueden interrumpir cada vez que quieran porque es que la idea es que esto sea más un diálogo. Yo les voy a contar una historia, no es la mejor historia, no es la única, no es la verdad, porque si fuera la verdad, entonces caería en su misma trampa. Es una historia y una narración que se ha contado desde el deseo y desde una potencia de vida, creo yo, que ha encontrado por ahí un camino y ese camino lo ha recorrido al menos con honestidad. Si bien no ha sido falto de todos los fracasos, disgustos, dolores, también ha estado atravesado por alegría, por amor, por eroticidad, por pasión, pues, o sea, ha sido un viaje con todo lo que tiene un viaje, elementos maravillosos y también elementos muy, muy difíciles. Entonces les voy a contar este viaje y les voy a presentar una diapositiva. Realmente yo no soy muy de diapositivas, pero de pronto esto ayuda un poquito a entender más. Entonces, eh, Angelita, perdón, te interrumpo un momentico. sí, La modalidad como vamos a trabajar, discúlpame que no lo dije al comienzo, es que van a presentar todas las ponencias y luego al ajá, final
va a haber el diálogo, entonces la sugerencia para ir anotando preguntas Ah, ya, y ya. comentarios, ¿sí? Porque Ah, entonces sí. vas tú y vienen luego a continuación Rafael Llanos, Diego Prieto y Nancy Romero, que son Bueno, doctorandos de nuestra corte. ¿Listo? entonces tú me haces señitas del tiempo. Sí, comenzamos igual tarde. Tú tenías 40 minutos, entonces tranquila. O Ah, bueno. sea, igual vamos un poco corridos. Bueno, listo. Entonces, finalmente, en todo este recorrido yo me encuentro unos términos que esto no ha sido como un lugar de, los términos se acomodan a la creación, al contrario, y pienso que eso, eh, si lo hablamos de metodología, me parece que me ayuda mucho para que ustedes lo entiendan. No es que yo haya conocido primero los términos y los haya acomodado a un proyecto artístico, es que a partir del proyecto artístico en esa ruta yo he encontrado unos términos que puedo decir, ah, este es la palabra que me faltaba, no lo contrario, y me parece que eso ayuda también, porque hay veces hacemos una majestad o hacemos una reverencia a la teoría y esa teoría entonces la acomodamos a un proyecto artístico y yo pensaría que es lo contrario, que es un proyecto artístico y que los conceptos sirven de alguna manera para nombrar eso que de alguna manera se vuelve innombrable, porque como aquí dice, acontecimiento como fábula de lo colectivo, entonces si se mira, hay un montón de conceptos ahí, acontecimiento, fábula, colectivo, fabular un pueblo a través del arte. Esta presentación se hizo precisamente y por eso la dejé, aunque ya terminamos la investigación, formó un colectivo que es el colectivo Reverberar, del cual pues esta universidad distrital hace parte, ¿cierto? Entonces, esa investigación se llamó Reverberar Arte y Acontecimiento, que fue una beca del Ministerio de mi ciencia, ¿cierto? Entonces, finalmente, eh, ese acontecimiento yo lo ubico más en la línea que lo propone eh, Consuelo Pavón, que lo propone también Gilles Deleuze y que lo proponen de ciertos pensadores y pensadoras que trabajan ese asunto. Incluso he conocido gente muy interesante, profesoras y profesores colombianos que trabajan también sobre este asunto del acontecimiento y del cual nosotros hemos hecho nuestra pequeña fábula, porque si bien hemos tomado conceptos, y lo decía anteriormente, muy occidentales, muy europeos, sin embargo, nosotros también hemos tratado de que esos eh, conceptos se plieguen un poquito a lo que nosotros tenemos ahora. Algunos de ustedes ya conocen este cuento, pero este cuento cada vez tiene un nuevo tema, además porque así como la performance, nunca una narración oral se puede repetir de la misma manera, porque siempre hay la actualización del mito, ¿cierto? Como lo decía Merciela Eliade, ¿cierto? Entonces, finalmente este acontecimiento, yo leí muchos libros, uno de ellos es de Zizek, que tiene una mirada psicoanalítica, es la voz Zizek, pues si de pronto necesitan esas referencias, con mucho gusto, además, estoy dispuesta a mandar referencias, Sonia sabe, estoy dispuesta a conversar con ustedes si de pronto quieren conversar en otro plano mucho más personal. Con algunos hemos tenido unas coincidencias muy bellas, con Candice, bueno, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, finalmente, este acontecimiento es el devenir del devenir. Y ese devenir del devenir se vuelve una asignificancia precisamente porque no se crea el sentido que ya viene dado, sino que lo que permite es romper sentidos y crear una pregunta, y esa pregunta va a decir los que trabajan en el acontecimiento, siempre viene desde el afuera. O sea, es una pregunta que se teje en el afuera, pero que crea un pliegue, o sea, que crea una geografía en el adentro. Y entonces se da siempre un adentro del afuera y una afuera del adentro, como siempre un intercambio y una red en la que hay que tejer
un pliegue precisamente como respuesta a ese malestar o a ese bienestar o a esa cosa que me rompió el sentido por el que la cosa venía creada y creó un nuevo sentido o creó una fractura, una ruptura en el sentido que ya estaba dado. Entonces, si el arte crea un acontecimiento, o sea, que el arte no crea, según lo que yo entiendo, un mensaje, porque los mensajes ya están dados por un sistema. El sistema nos dice qué pensar. Y ese sistema que nos dice qué pensar, entonces también nos da una forma de entender el mundo. Entonces el acontecimiento artístico como acontecimiento, o sea, como un devenir del devenir, como una potencia, no lo que sucede, sino como la potencia de lo que imprime nuevo, entonces ese acontecimiento no crea un mensaje, sino que rompe ese mensaje que un sistema de un poder ya está dado. Y ese nuevo sentido nos hace virar el mundo hacia una manera de pensarnos diferente. Y es ahí donde la palabra fabular tiene un sentido, porque fabular, va a decir Henry Bergson, es crear en comunidad un acontecimiento. Si bien él no lo va a decir de esa manera exactamente, él va a decir, la inteligencia es individual. La inteligencia es egoísta. La inteligencia nos aparta de la comunidad y nos crea esas maneras tan fuertes que hemos venido trabajando en la academia, que son precisamente competir. Y por algo se llama competencia, ¿cierto? Competir entre uno entre nosotros y ser completamente individuales. Entonces, Henry Bergson, en su noción fabuladora, nos presenta una alternativa, nos dice, sí, es que la inteligencia es importante, no es que estemos en contra de ella, pero a esa inteligencia hay que oponerle una fuerza, una potencia, y esa potencia debe ser colectiva y debe ser ritual y debe ser religiosa, pero no desde la religión católica, sino de religar, precisamente de tejer, de crear comunidad. Y esa potencia tiene que darse en comunidad, que debe ser ritual, debe ser colectiva y debe apuntar a bajar la fuerza de la inteligencia, que es muy egoísta y muy individual. Eso es lo que, en resumidas cuentas, es lo que Henry Bergson está proponiendo. A él eso lo llamó la fuerza fabuladora. Entonces uno puede hacer un rastreo con Henry Bergson a partir de ese concepto tan bello. Después hay otro, o antes, perdón, hay otra persona que va a hablar también, que también es vitalista, así como Henry Bergson, que es Federico Nietzsche, que Henry Bergson va a decir una cosa, perdón, Federico Nietzsche va a decir una cosa muy fuerte. Federico Nietzsche va a decir, si nosotros creamos un mundo verdadero, nosotros lo creamos, entonces nosotros también podemos deshacerlo, porque si fue creado por nosotros, si la verdad es una imposición de Occidente, si la verdad es la verdad de un sujeto trascendental creado por toda la modernidad occidental, Kant, Descartes, Hegel, si nosotros construimos un sujeto trascendental, que es el verdadero, y de ahí se basaron todas las propuestas sociales, científicas e incluso artísticas, pues nosotros podemos deshacer ese lugar de lo verdadero y crear una potencia de lo falso, pero no de lo falso como mentira, sino de lo falso como lo inestable, como lo que no tiene una cosa así, pues completamente fija, sino que se está moviendo, se está metamorfoseando constantemente, está cambiando y por lo tanto no se instaura como una verdad absoluta, sino como verdades que actúan siempre en un plano de lo sensible y no en un plano de lo firme. Y eso, a eso Federico Nietzsche también lo llamó la fabulación. Entonces, fabular, va a decir Federico Nietzsche, miren lo bello, fabular es crear mundos diferentes al que hemos dado como verdadero.
Y yo ahí encontré, yo dije, "Ah, esto me parece maravilloso, precisamente porque hemos dado, por cierto, una verdad y esa verdad ha traído hambre, ha traído guerra, ha traído esclavitud, ha traído patriarcado, ha traído un montón de cosas, precisamente porque los pueblos se matan por un dios, se matan por un color, se matan por un dinero, se matan por, miren lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Y finalmente, cuando Federico Nis dice que no hay verdad, sino que hay potencias de los falsos y hay maneras de fabular diferentes a esto que hemos dado, no que es cierto, sino que hemos dado como verdaderos. Entonces yo digo, entonces el arte también puede proponer desde un lugar de una potencia, un arte que no está inspirado en las categorías artísticas dadas por Occidente, sino que se alía de alguna manera con la vida. Entonces, volviendo a la presentación, entonces el acontecimiento es un reverberar que inserta una singularidad, es decir, un pliegue, y ese pliegue es siempre una resistencia. Claro, si el fabular es crear mundos diferentes al que hemos dado como verdaderos, y ahí el arte tendría mucho que decir, entonces podríamos decir que el arte, ese arte que se opone a un mundo dado como verdadero, es un arte en resistencia. Y ese arte en resistencia implica también, entonces, que hacer performance, que me acordé de Avelina Lesper, yo no sé si Sonia se acuerda de Avelina Lesper y todo lo que criticó la performance. Eh, entonces, si el arte es una resistencia y el arte es un fabular, entonces ese arte no se tendría que crear bajo los preceptos de un arte dado por Occidente, sino de un arte que contrasta la vida, que contrasta las comunidades y que precisamente se convierte en una lengua menor. Y esa lengua menor es precisamente porque se opone al sistema, porque se opone a la palabra mayor, a la palabra por los políticos, por los religiosos, e incluso por los filósofos y por los científicos, aunque los leamos. Pero precisamente lo que buscamos es y yo creo que ahí nos encontramos, es un arte en resistencia. Y no es una o reexistencia, porque me parece que entender esa palabra es muy bella, porque no solamente es en resistir, sino reexistir. Entonces, finalmente yo me acomodo mucho y toda mi propuesta artística, de ahí un panorama en el que yo también entonces puedo encontrar conceptos que me permitan entender hacia dónde va. Porque también, pues, como lo decía antes, no es negar la razón, es permitir que esa razón y eso sensible, eso que hemos llamado aestesis, estética, aunque esa palabra estética yo también siento que hay que replantear la poética, todo eso que hemos de lo que hemos estado hablando en todo este tiempo, que cuánto lleva la palabra estética, ¿cierto? Y reencontrar otra vez esa relación con la vida que se perdió durante el camino, y no porque pensemos que el arte moderno es un arte bueno, malo, porque este no es un juicio moral, sino que siento que el arte también ha dejado por fuera una comunidad y ha pretendido que todos tengamos el mismo gusto, que veamos bello lo que es bello y finalmente que creemos obras bonitas y buenas según también las acotaciones y los requerimientos de una sociedad del consumo y del mercado. Esto no quiere decir que se está en contra, pero miren las cosas que pasan finalmente en una sociedad como la nuestra y finalmente cuántas cosas están acotadas por el mercado. Ayer leía, y me perdonan pues que lo traiga,
que este señor Bad Bunny, ¿cómo es? Bad Bunny está llamado el nuevo rey del pop. Y uno dice, finalmente es un asunto del orden del mercado y entonces si vende tanto, pues entonces, bueno, que lo pongan rey del que quiera. Finalmente las monarquías para mí están en decadencia hace mucho tiempo. Entonces, que sea el rey de lo que quiera, finalmente lo que a mí me interesa más de un mercado es crear un arte en resistencia. Eso no quiere decir que no se puedan hacer proyectos, pero finalmente a mí me parece que también esto es un asunto del orden de la vida. Y si es un asunto del orden de la vida, sí siento que es un asunto de orden de lo ético y de lo político. Entonces ahí es donde pues aparece esta palabra. Entonces, como les decía, es una palabra fabular que está acotada por Bersón, por Federico Nietzsche, por Deleuze, por Consuelo Pavón y de la que el cuerpo habla, y le agradezco mucho eso, la presentación de ustedes, sobre todo a Sonia. El cuerpo habla, se la ha apropiado y se la ha apropiado de una manera un poquito diferente a lo que pretenden pues estos autores, pero si quiero decirlo, es precisamente porque pues de ahí surgió todo esto. Finalmente, con Sonia y con ese reverberar, porque además también fue muy bonito, pues esto también ha tenido unas aristas y otras preguntas que tienen que ver con la corpografía, que tienen que ver con la cartografía, que tienen que ver con cómo entonces nosotros desplegamos eso a una acción o a una propuesta artística, ¿cierto? Y entonces ahí es donde viene el cuerpo habla a decir, bueno, entonces esto tiene también un recorrido teórico, un recorrido histórico, pero también nos interesa hacer ese recorrido artístico. Yo quiero mostrarles, pues yo sé que no hay mucho tiempo, quiero que ustedes de pronto la visiten, pero sí les quiero, a ver, Justina Chenin, están viendo, no sé cuál está. A ver, ¿cómo paso allá, ya? New share, ya. Esta que la tengo en el WhatsApp, por eso esta fue la última acción que hicimos. Me parece que tuvo que fue muy contestataria y espero que sí la estén viendo. Ah, no se puede reproducir el video. Así pasa la vida. Bueno, yo sí ve, no se puede reproducir bueno, entonces, como no se puede reproducir No, el pero tú video, puedes darnos el link, a ver bueno, si de nosotros por el link podemos bueno, entrar. mire. Está buenísimo eso, Ángela. Entonces, sí les quiero poner un ejemplo porque es que también son ejemplos de vida, ¿cierto? Bueno, Me quitas una espina con Botero, pero gigantesca, oyes. entonces, lo que intentamos hacer, sí, incluso también era aquí está más clarito. Estos son, bueno, ahorita veámosla y ahorita hablamos de ello. De 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 las cosas que hacen las alcaldías, esta alcaldía se le ocurrió hacer, encerrar la plazuela Botero, donde está el homenaje al gran maestro, perdón, no quiero decir que no, yo tengo mis preguntas y creo que Sonia también con el maestro Botero, pero finalmente entonces se cerca toda la plazuela Botero y entonces se deja por fuera esa gente que molesta, los vendedores, las prostitutas, esa gente
que molesta finalmente, que hace tanta mugre y tanta bulla, y pues al parque se puede acceder, pero de todas maneras son vallas policiales, y entonces esas vallas crean una diferencia entre el afuera y el adentro, y entonces finalmente nosotros decimos, tan teso eso, pues entonces finalmente hay una censura de la ciudad. Entonces nosotros decidimos a partir de ejercicios, cómo hacemos nosotros, cómo nos pensamos una obra a partir de imágenes, a partir de sonidos, a partir de olores, a partir de colores, incluso cuando olores me acuerdo del taller que nos hizo Angie del perfume. O sea, finalmente no hay una manera de llegar a una obra, finalmente hay un montón de sensaciones que confluyen y que finalmente empiezan a crear como unas experimentaciones y de ahí sale la obra. Esta obra salió del taller complementario El Cuerpo Habla, que es una asignatura que se dicta en la Universidad de Antioquia, y son 12, ahí hay 12 muchachos en una tela pues que se estira. Y nos daba esa sensación como de tentáculos, de amibas, de organismos que se devoran todo. Y finalmente nosotros quisimos presentar esto en el centro y también pasar por las vallas por encima. Quiero mostrarles de pronto, no, esta no. Nosotros, este organismo no solamente se montaba en las esculturas de Botero, sino que precisamente es como si fuéramos un tránsito entre el adentro y el afuera, ese afuera que está dado por los vendedores, pues por toda una vida que ha sido negada, ¿cierto? Entonces esta célula, este organismo, esta cosa rara, se montaba no por las entradas que han destinado, sino por las vallas, precisamente para entender esos tránsitos las esculturas y volvía y salía a, al otro lado, a ese afuera censurado, y de ahí ustedes vieron que recoge un montón de cosas, incluso pues las huellas, el polvo, el mugre, lo que hay tirado, y vuelve y entra, y vuelve y sale, y va haciendo un recorrido entre el adentro y el afuera, que pesar que no hay uno, que los videos, y los probé, pero así es la vida. Eh, los videos bueno, aquí hay uno, yo creo que sí se puede reproducir, que no, es que no se puede reproducir este video, bueno, me disculpan, pero Pues vieron, nos das los links aquí por el chat, Angelita, sí. y aquí podemos entrar. Y entonces, esa última que la hicimos este año, pues porque también ya algunos conocen como el trabajo del cuerpo habla, nos pareció potente precisamente porque era esa manada que se vuelve un organismo vivo y que trata de devorar esa censura, pues porque es que es una censura que hacen los gobernantes para crear precisamente esos límites. Y entonces allá dentro de la plazuela entran los turistas, entran los no sé qué, entran los y demás, pero los fotógrafos, pero hay gente que no entra tan fácil. Incluso cuando estábamos haciendo las experimentaciones, pues nosotros sí pedimos permiso, pues, para no generar tanto caos, pero cuando estábamos subiéndonos todavía no teníamos la tela por las vallas, llegó ahí mismo la policía, ¿cierto? Entonces, claro, las vallas son muy agresivas porque además son vallas policiales, ¿cierto? Y eso ya marca un referente y un asunto. Entonces, precisamente ahí creo yo que me entienden un poquito lo de la comunidad que se une. Yo sé, podrían decir, pero es que el artista sí lo puede hacer, de pronto la gente de la comunidad no, pero sin embargo, en un momento, no, un niño trató, pero le dio miedo, pero uno de los niños sí entró a ese organismo vivo porque se abrió. Finalmente a la gente, claro, le da temor porque no sabe qué está pasando ahí, pero sí se abrió un momentico la posibilidad de que la gente entrara a esas, y un niño entró hasta, por cierto, que cuando lo sacaron se puso a llorar, y fue
muy maravilloso, pero siento que ahí precisamente se abre ese lugar. Y yo lo entiendo y también la pregunta mía es por qué ese artista es finalmente quien tiene que hacer de mediador, porque también la comunidad, entonces ahí es donde viene una pregunta pedagógica que nosotros tenemos eh, para también permitir y que también el trabajo que viene haciendo la Escuela de Performance y Performatividades de allá de la universidad, por integrar a estos procesos a, a gente que no necesariamente es de la academia, sino que trabaja en proyectos de orden social, comunitario y también personas que no están en ningunos procesos precisamente como para generar, no que el arte es lo que hacen los artistas, sino para crear una pregunta en una comunidad que permita valerse de estos dispositivos para crear sus propias maneras de entenderse. Entonces, finalmente, la pregunta que nosotros nos hacemos, claro, es que, y la pregunta que se hace finalmente la comunidad, porque alguien lo dijo, miren que fue muy bonito, además porque no crean que todo fue paz y amor, un señor se puso furioso, furioso con nosotros y nos empezó a gritar, es que ustedes creen que pueden hacer lo que quieran, están invadiendo el espacio de nosotros y ustedes no tienen derecho. Y a mí eso me movió mucho. Vaya, háganlo allá, adentro, allá donde hacen esas huevonadas. El Señor, digo, vaya allá, adentro, donde se pueden hacer esas huevonadas. Pero aquí nosotros estamos trabajando y ustedes nos están invadiendo el espacio. Y a mí eso me movió mucho, porque yo sentí, ah, tiene razón, pues uno ahí que dice, y hablé con él y le dije, está bien, señor, pero no se ponga agresivo, hablemoslo, pues, y si quiere decir algo, pues qué bueno para que nos lo diga también. Pero el señor finalmente estaba muy bravo y no quiso, pues, como atender a un diálogo. Pero a mí eso sí me cuestiona mucho, porque sí, entonces el artista es finalmente el que puede hacer las cosas. Entonces me parece que ahí se genera una pregunta que también quiero que sea contestada y es precisamente una pregunta pedagógica pues nosotros estamos haciendo esto también por una razón pedagógica. Y una razón pedagógica es no irles a enseñar a las comunidades como si no, como si las comunidades no lo supieran. Es precisamente tejer, como lo decía Sonia, una red en que las comunidades se sientan finalmente mucho menos tímidas de hacer cosas que siempre han querido hacer y que nosotros también podamos intercambiar unos saberes. Finalmente, ese es el intercambio de saberes, porque podríamos volvernos también y caer en eso que tanto criticamos, que precisamente es el lugar de la arrogancia del artista y que es muy grande, pues. Entonces, finalmente podríamos decir que la fabulación es un acontecimiento que crea un acto de habla nuevo, un devenir que es siempre resistencia, pero que en esa resistencia, y por eso quise traer este ejemplo, porque fue un ejemplo en el que no todo fue color de rosa y que nosotros teníamos muy claro lo que queríamos hacer, eh, pero también la palabra de la comunidad, ahí era, pues de la gente que estaba ahí, también era importante. Y tenerla en cuenta nos hace entonces pensarnos precisamente qué tenemos que hacer, que finalmente es eso de no invadan mi espacio. O bueno, cómo esa invasión también genera unos elementos que podemos recoger y que podemos alimentar y que podemos también preguntarnos, porque otra gente decía, pero mira, que es un evento artístico, y también le decían al Señor, pero comprenda, también a nosotros nos interesa. Bueno, otra señora nos dijo, cojan oficio, es que ustedes no tienen oficio. Entonces, como esas diferentes versiones de esto que tratamos de hacer también nos comprometen en buscar otras maneras de integrar también esos malestares, porque esto, como les decía, esto no solamente es bienestar, sino que también genera una problemática de orden social. Pero finalmente, y es lo que decíamos en la evaluación, finalmente se genera una pregunta.
Y finalmente el señor, porque yo le dije, es que mire que usted me está hablando del adentro y la afuera, que allá sí lo podemos hacer, porque aquí no lo podemos hacer, porque es que allá es donde hacen esas huevonadas. Entonces, miren que eso que hace la alcaldía genera también en la comunidad una división. Allá sí se puede hacer esto, aquí no, porque aquí es el espacio de trabajo. Y a mí eso de verdad me tiene muy movida, porque además eso fue el mes pasado, eso fue en octubre, y a mí eso me tiene muy, no, ni siquiera fue en octubre, miento, eso fue el 13 de noviembre. A mí eso me tiene muy conmovida, porque entonces me genera una pregunta también por esos escenarios. Entonces, la fabulación es un acto de resistencia que establece una relación no racional entre la ética como axiología y la política como modo de existencia de los pueblos. La resistencia es un acto de fabulación en el que interviene el pueblo. La identidad está siempre en la encrucijada de lo que no tiene valor aún y que quizás lo tendrá en lo imposible, de una gesta que está siempre más allá de la esencia que pueda definir a un pueblo, precisamente porque el pueblo no existe. Entonces, dice Paul Valery, es que lo que falta es el pueblo es lo que falta, se crea en un acto de habla, se crea en las lenguas menores, no se crea en eso que nos dijo Occidente que era el pueblo, sino que se crea en los actos de habla, en las acciones colectivas que precisamente se dan como actos de resistencia, no como un lugar dado, como una priori, como una identidad en la que usted se tiene que establecer. Y eso es lo que nos han dicho, que si usted es antioqueño, entonces tiene que ser berraco y tiene que echar para adelante. Y finalmente eso excluye, porque todas las formas de identidad son completamente excluyentes. Entonces, lo que yo siento y en lo que nos hemos movido es precisamente que el pueblo es lo que falta, que el pueblo no está a priori, que el pueblo no es una identidad, que no se pertenece a un pueblo y finalmente crear fronteras y rivalidades, sino que precisamente el pueblo se crea en un acto de habla que siempre es de origen de la resistencia. La falta del pueblo es precisamente aquello que el artista, y yo ahí ya también tengo mis preguntas, debe capturar las fuerzas que deberían componer, inventar el pueblo que nos falta, porque además yo siento que lo que hace ese señor al cuestionarnos precisamente es eso, es un acto de habla también de una forma de resistencia. Entonces, ¿cómo es interactuar precisamente para que el artista no se ponga por encima, sino que el artista interactúe precisamente con ese pueblo? Entonces, nada está dado. Si el pensamiento es algo que se debe crear, que se debe inventar, por su parte el pueblo es un devenir imperceptible, tanto como menor. O sea, ahí sí, para mí, el pueblo se da en los actos de habla menores, en esas acciones que el pueblo teje como resistencia frente a la opresión. Y ahí estoy, así me digan populista, como me han dicho, ahí estoy con Gaza, ahí estoy precisamente con esas lenguas menores que han querido oprimir de una manera tan infame. El artista no lo tiene como algo dado, precisamente no lo, miren lo que yo les digo, ahí a mí se me cae todo, pues, y entonces eso me lleva a preguntarme, porque si no estoy siempre en una pregunta, entonces ya tengo la fórmula, entonces nada me conmueve, sino que solamente lo puede crear en aquello que le falta, a partir de las fuerzas. Finalmente, el arte, entonces termino, yo creo que acá el arte es como la llamada a un pueblo que no existe todavía, ¿cierto? Una llamada a un pueblo que no existe todavía, que se da en esas conjunciones. Y obviamente, pues esto ya no lo puedo terminar, pero el cuerpo habla ha trabajado y a partir, y Sonia nos dio un elemento maravilloso de las topografías, lo hemos venido también trabajando, leyendo un poco de esas cartografías, de esos rizomas, de esas rupturas del lugar de la representación como eso dado de la verdad, de Dios, de un método único, de un arte mayor. Y ahí pensaría que la performance siempre será un acto de habla de resistencia menor
enfrentado a la gramática y al poder. Ya, ya les agradezco mucho. Yo creo que ya podemos entonces ir terminando para darle tiempo a los otros. Yo apagaré el micrófono y el video, pero estaré aquí para entonces cuando hagamos precisamente todas las preguntas. Muchísimas gracias, un abracito a todos y Eh, Maestra, agradecerte muchísimo y creo que las preguntas y comentarios respecto de tu conversación las irán sumando también nuestros colegas ahora que van presentando. Es una buena manera también de conversar contigo y que vayan quedando como abiertas de una vez las preguntas. Me parece que es una buena estrategia como lo señala Diego. Quizás eso nos enriquece el diálogo de una vez. Diego, que es quien continúa y que puede de una vez incluso ir conversando contigo a propósito de lo que de lo que tú acabas de presentar. Yo dejo una pregunta acá para nuestros colegas que se van a presentar en este momento y es algo que ya se había señalado contigo. La dejo acá abierta por la pregunta inicial que dejamos en este seminario, que es la fabulación potencia, la fabulación como potencia, y al final Ángela bien lo señala, una potencia que se vuelve provocadora de una acción de resistencia, pero que al final la fabulación está amparada en la potencia y en el deseo, ¿no? ujú, Y de ese pueblo que aún no se ha logrado. Diego, que va a venir a continuación, eh, trabaja desde la ficción. Entonces, Diego ha hablado la ficción y recuerda, Ángela, la conversación que quedó pendiente, porque resulta que la ficción sí se instala, la ficción se va dando, se va instalando, es otro motor de las artes. Entonces, tenemos la fabulación, tenemos la ficción, tenemos el deseo, tenemos la imaginación, tenemos todo el proceso onírico, tenemos la fantasía, tenemos. Entonces, este seminario intenta que nuestros doctorandos, querida Ángela, adopten y se den cuenta que tenemos unas potencias desde las artes, unas en las cuales debemos amparar nuestros procesos, ¿sí? Más que la lógica, y si esto se vuelve poderoso, esto le dará forma incluso a las tesis, a los documentos, a los procesos, que es un poco en lo que estamos insistiendo, ¿sí? Estamos atrapados, ¿no? Tú lo has señalado.